Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy tenemos un tema re interesante. Vamos a conocer qué es verdad y qué es falso sobre los cálculos en la vesícula o piedras en la vesícula. Sabemos que hay muchos dimes y diretes, mucha gente nos comenta cosas o de repente se cree, tenemos certeza de algo y resulta que no era real. Para eso invitamos a una profesional que nos explique este tema. Pero antes de presentarla, por favor, señor director, veamos la placa que nos explica un poquito el tema que vamos a hablar hoy. Porque en el mundo de la salud es clave desmitificar creencias y hay varias en torno a la vesícula biliar. El dolor vesicular y la formación de cálculos se relacionan con las emociones. Los medicamentos o test pueden disolver los cálculos. La cirugía está indicada solo si se tiene síntomas. No se puede vivir normalmente sin vesícula. Son algunas de las cosas que se escuchan. Proceder sin consultar con el especialista y sin informarse correctamente puede poner en riesgo la salud y tener graves consecuencias. Por eso justamente hemos invitado a una especialista en el tema y voy a presentarla. Ella es especialista en medicina interna, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva, encargada del servicio de endoscopía digestiva del Hospital Geriátrico del IPS y de un sanatorio a nivel privado. Es vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. Ella es la doctora Nadia Lima. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, Vivi. Mucho gusto. La verdad que es un placer estar acá en tu programa para hablar de este tema tan frecuente en el consultorio. Así que estamos aquí para eso. Un gusto tenerte acá y ya tenemos varios mitos, ¿verdad? Sí. Verdades. Después la doctora nos va a decir en el transcurrir del programa, pero ¿podés explicarnos un poquito qué son los cálculos biliares o qué es la piedra en la vesícula? Bueno, los cálculos biliares o comúnmente llamados piedras en la vesícula, ¿verdad? Son depósitos de bilis que se acumulan en la vesícula. Como sabemos, la vesícula es como un almacén, ¿verdad? Yo le explico siempre eso a mis pacientes en el consultorio para que entiendan un poquito la función del órgano. Es como un almacén donde se va guardando la bilis que se produce en el hígado para que ésta sea expulsada o secretada del intestino en el momento en el que lo necesitamos para disolver las grasas y los alimentos que consumimos. ¿Qué son las piedras? Son cuando esta bilis está muy sobrecargada de colesterol, se deposita y se va cristalizando y se van formando como un barro o unas piedritas que quedan ahí estancadas en la vesícula. Esas son las piedras. Claro. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, en cuánto tiempo se forma una piedra? ¿Pueden tener diferentes tamaños? ¿Cómo es eso? Pueden tener diferentes tamaños y de acuerdo a la situación por la que las piedras se estén formando. Esto puede ir desde años hasta incluso en pacientes con situaciones así muy predisponentes o con muchos cambios bruscos de peso. Puede ser solamente en meses la formación de piedras. Es algo muy variable. Ya. También me habían dicho que hay un medicamento muy conocido ahora que se usa para adelgazar, que es también para diabéticos, sí, ¿verdad? Pero que se descubrió su uso como para adelgazar y mucha gente está usando. Sí. Y dijeron que eso puede predisponer a tener cálculos o cómo es la cosa. Sí. Cualquier situación que te haga tener un descenso brusco de peso puede predisponer a tener cálculos, sea medicación, cirugía bariátrica o una dieta muy estricta que te haga perder 20 o 30% de tu peso corporal en pocos meses, hace que todo ese colesterol y grasa que está saliendo de nuestro tejido adiposo sobrecargue la bilis y esta de colesterol y esto se deposite como cálculos. Ya, o sea, sí, el descender, el bajar el descenso brusco de peso. Brusco de peso. Así es. Qué interesante es eso, porque vivimos haciendo dietas y haciendo cosas para adelgazar, sí, y a lo mejor estamos teniendo unos calculitos por ahí que no sabemos, ¿verdad? Hay que controlar siempre. Me encanta, me encanta. Y también poder entender el papel de la vesícula. Sí. O sea, la vesícula recibe la bilis. La bilis que viene se forma en el hígado y se deposita ahí, se guarda. Claro. Entonces, durante la digestión, ¿verdad? Pasa la comida del estómago a la primera parte del intestino delgado y ahí se envían unas señales
para que la bilis que está ahí guardadita, que ya la necesitamos, entonces la vesícula se contrae y esa bilis es expulsada al intestino delgado. Ya. ¿Y una persona que tiene piedras en la vesícula, tiene mala digestión o no tiene nada que ver con eso? Depende mucho de si la vesícula está sana o está enferma. Si es una vesícula ya con una inflamación crónica, con síntomas, sí puede tener dolores y problemas digestivos y puede ir sin darse cuenta adecuando su dieta a esa situación, sacando las grasas, sacando algunas comidas que ella se da cuenta que le predisponen a tener síntomas. Pero hay muchos pacientes asintomáticos que pueden vivir años y años con esto sin tener alteraciones ni en la absorción de los alimentos ni tener ningún síntoma. Pero el tener piedras quiere decir que la vesícula está inflamada, o se puede tener piedra y la vesícula está espléndida. Se puede tener piedra y la vesícula está bien, se puede tener. Bueno, mucho que aprender, doctora. Hoy en el programa nos vas a enseñar. Vamos a hacer un cortecito y a la vuelta ya estamos con los materiales, verdadero o falso. Vamos a ir conociendo de esto. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Nadia Lima. Ella nos va a explicar ahora, ya nos explicó cómo trabaja la vesícula, eso entendimos. Yo le decía en el corte, en general, las personas que no somos médicos sabemos la función del hígado, del intestino, del estómago, pero la vesícula sí es una medio olvidadita ahí, ¿verdad? Hoy aprendimos con la doctora para qué sirve y cómo funciona. Y ahora vamos con este primer material, señor director, por favor, para ir conociendo qué es verdad y qué es falso sobre los cálculos en la vesícula. La dieta no provoca la formación de cálculos en la vesícula. Aunque no es el único factor predisponente, es bien conocido que una dieta alta en calorías, especialmente en grasas animales, carbohidratos y baja en fibras, influye en la formación de cálculos. Otros factores predisponentes son niveles elevados de colesterol, ayunos prolongados, sobrepeso y obesidad, uso de anticonceptivos orales, sedentarismo. ¿Es así, doctora? Es así. Bueno, en realidad lo que es así es que es una enfermedad multifactorial. Si bien la dieta no es la única causa de formación de cálculos en la vesícula, en primer lugar está nuestra genética, porque cualquiera que tenga piedras en la vesícula probablemente enseguida se da cuenta porque ya sabe que su papá o su mamá tuvieron cálculos en la vesícula, entonces como que ya conoce lo que le está pasando. Entonces los genes son lo primero. Tenemos que tener una predisposición genética a tener esa bilis que precipita más, que nosotros le llamamos bilis litogénica, ¿verdad? Que es la bilis bien sobrecargadita de colesterol que hace que se formen los cálculos. Y después otras situaciones externas con las que colaboramos nosotros, ¿verdad? Para la formación de esos cálculos. La dieta típica occidental, mucha comida chatarra, mucha grasa animal, muchos azúcares refinados, carbohidratos, todo eso aumenta el colesterol en la bilis. Y también hay otras situaciones, por ejemplo, el sexo femenino, las mujeres llevamos como la delantera, casi el doble de predisposición tenemos de tener cálculos a causa de nuestros estrógenos, ¿verdad? Los estrógenos tienen mucho que ver en la síntesis del colesterol, entonces cuando estamos en edad fértil es la edad en la que más se forman los cálculos en la vesícula y sobre todo mujeres que tienen múltiples embarazos porque tienen por mucho tiempo niveles elevados de estrógenos. Y también progesterona, que la progesterona es la otra hormona del embarazo que enlentece el tránsito intestinal y enlentece el movimiento de la vesícula. Los anticonceptivos orales, las terapias de reemplazo hormonal que se usan muchísimo ahora en la perimenopausia, el sedentarismo, la obesidad,
Los descensos bruscos de peso que ya habíamos dicho, tanto ya sea por medicamento, por cirugías o por dietas tradicionales, dietas muy hipocalóricas que hagan tener un descenso brusco de peso, todo eso hace que aumente mucho el riesgo. Y sí, la dieta es un factor tremendamente importante. De hecho, que los pacientes con síntomas se dan cuenta que los síntomas principalmente se presentan después de ingestas de comida muy copiosa, después del asadito del domingo, que tomaste alcohol, que comiste asado con un montón de otras cosas más, ahí es que vienen los dolorcitos en el abdomen, ¿verdad? Porque ahí es que se producen las contracciones más bruscas de la vesícula, ¿verdad? Para absorber esos alimentos. Pero eso sí es cierto. ¿Cuánto tiempo es para que se forme una piedrita? ¿Depende de la persona también? Depende de la persona, depende de la concentración de colesterol en la bilis. Como te digo, si las personas que tienen una predisposición genética, pero que tienen una dieta saludable, baja en grasas, con muchas fibras, se puede retrasar mucho la formación de los cálculos o por lo menos se puede enlentecer esto. Sin embargo, cualquier situación que haga que el colesterol aumente mucho en la bilis, esto hace que la formación de piedras puede ser rapidísima, incluso en meses, en pacientes post cirugía bariátrica. A veces antes de la cirugía, correctamente explorados, con estudios previos, estamos 100% seguros de que no existía ningún cálculo y a los 6 meses se le hace una ecografía o vienen los pacientes por dolor y tienen cálculos o barro en la vesícula. O sea que en 6 meses se puede formar. Se pueden formar, sí. ¿Y qué cantidad de piedra uno puede tener en la vesícula? Puede tener desde un montón de piedras chiquititas llenando la vesícula hasta una sola piedra muy grande. Es muy, muy variable. Pero mira, con una es suficiente cuando van a haber complicaciones. Claro, así que el número no nos dice tanto que vamos a tener complicaciones o no con respecto a eso. O sea, una persona que está con colesterol alto ya está predispuesta a tener... ya es un factor predisponente. Ya es un factor predisponente. Sí. El tema de las pastillas anticonceptivas también, pero a lo mejor si tiene una vida súper saludable, no le hace, ¿verdad? O sea, no es un solo factor. Claro, no es un solo factor. Son factores que van sumando. Claro. Factores que van sumando, pero no es la única causa. Ya. Y engordar también. Engordar también. Y bajar de peso rápidamente también, al final. Bueno, es interesante esto porque también hay mucha gente que tiene y que ni siente ni sabe que tiene. Así es. El 70% de los pacientes prácticamente son asintomáticos. Así que sí, hay mucha gente que tiene y no sabe. En nuestra región, más o menos, si hacemos estudio a todos los pacientes sintomáticos, asintomáticos, vamos a encontrar quizás en un 15 a 20% de la población pacientes que tienen cálculos en la vesícula biliar. O sea, es algo muy frecuente. Ya. Y sí, colesterol, nuestra comida también, el estilo de vida que tenemos, que llevamos para tener cálculos en la vesícula y para tener un montón de otras cosas. Por eso que acá en el Doctor en Casa nosotros hacemos medicina preventiva. Estamos llevando todas las noticias a la gente, las noticias relacionadas con la salud, cómo prevenir cualquier tipo de enfermedad o problema. Y en este caso estamos conociendo cuáles son, qué verdad y qué es falso en el tema de cálculos en la vesícula. Vamos con este siguiente material, por favor, señor director. ¿Será verdad o será falso? Los nervios o el enojo causan dolor y cálculos en la vesícula. Si bien es cierto que el estrés y la ansiedad pueden influir en la salud en general, no existe una conexión directa entre los disgustos o la ira y las afecciones de la vesícula. Los cálculos en la vesícula pueden desarrollarse debido a niveles elevados de colesterol o triglicéridos en la bilis, factores hormonales, cambios bruscos de peso, predisposición genética y los hábitos alimenticios. Eso de los nervios nunca había escuchado, pero se dice por lo visto, ¿verdad? Sí, mucha gente tiene la creencia de que por nervios o por estrés puede desencadenarse o la formación de cálculos o el dolor en la vesícula. Si bien es cierto que muchas enfermedades del tubo digestivo, muchas crisis pueden estar desencadenadas por estrés, este no es el caso, ¿verdad? En el caso de la vesícula, realmente el dolor cuando hay cálculos
se produce por un taponamiento de la única puertita de salida que tiene la bilis. Es un conducto que se llama conducto cístico, por donde la bilis drena al tubo digestivo. Y cuando este es taponado por esa piedrita, se producen contracciones muy bruscas para tratar de vencer esta obstrucción. Se produce un proceso inflamatorio que causa el dolor, que si esto persiste puede llevar a complicaciones mayores, ¿verdad? En la mayoría de los casos, la piedra vuelve a su lugar y se resuelve espontáneamente, pero si no pasa esto, da lugar a las complicaciones, ¿verdad? Ahora, sí es ya papel del gastroenterólogo saber diferenciar si el paciente te dice que tras crisis emocionales o tras situaciones muy estresantes tiene dolor abdominal, ver cuál es la causa de este dolor. Si tenemos piedras en la vesícula, no necesariamente es la única enfermedad que tenemos en el tubo digestivo. Podemos estar teniendo una dispepsia a causa de una gastritis, un reflujo severo, un síndrome de intestino irritable. O sea, es buscar qué es lo que está causando, porque es cierto, muchas enfermedades funcionales del tubo digestivo desencadenan crisis por estrés. No es el caso de la vesícula, pero si el paciente nos dice eso, obviamente es un síntoma que hay que tomar en serio, claro, y buscar otras causas para ese dolor. Así que es súper importante que los pacientes nos comenten esa duda siempre. Claro. No, y es importante cuando uno va a consultar, preguntar todo, doctora, sí, ¿verdad? Hasta eso que te parece medio tonto y que te da vergüenza, porque a lo mejor no, pero preguntar, porque para eso están los profesionales que estudiaron, para contarte todo. Así es, porque después uno se queda con la duda o tiene vergüenza de preguntar y te vas a googlear, a buscar en Facebook y ahí ya de repente salimos con cosas que no son ciertas. Claro. Entonces es Ahora, muy importante. ¿Es peligroso tener piedra en la vesícula? Es peligroso. Tener piedras en la vesícula puede llevar a complicaciones mayores, ¿verdad? Una de ellas es la colecistitis aguda, que es cuando se obstruye la puertita de salida, como te dije, y se produce una inflamación aguda. El proceso inflamatorio se desencadena y ya no retrocede, y ya viene la infección, el éxtasis, y eso ocasiona la necesidad de una cirugía de urgencia. Es peligroso porque es un cuadro infeccioso. Y después otras complicaciones, incluso mucho más severas, que es la salida de la bilis y el escape al conducto colédoco, ¿verdad? Otros conductos de la vía biliar principal, las pancreatitis agudas, ¿verdad? Las piedras en la vesícula son la principal causa de la pancreatitis aguda, que como sabemos es un cuadro que puede ser muy severo. Sí. Y piedras muy grandes que salen al tubo digestivo pueden causar incluso obstrucción intestinal también por las piedras. Claro. Pero si es algo que mucha gente no tiene síntomas, ¿cómo descubre que tiene piedra? ¿Cómo descubre? Generalmente, si uno no tiene síntomas, es un hallazgo en un chequeo de rutina, ¿verdad? Te vas a tu médico de cabecera para tu control, y generalmente parte del control anual es una ecografía abdominal, que es el mejor método por excelencia para detectar los cálculos en la vesícula. Entonces, de por ahí vos te vas por un chequeo, estás sin molestia y te descubren que tenés una piedrita en la vesícula. Así es, esa es la forma más frecuente. ¿El siguiente paso es operar ya? ¿O se sacan las piedras? ¿O cómo es? El siguiente paso es consultar, ver cuáles son tus factores de riesgo, ¿verdad? Si tenés algún factor de riesgo de cáncer, o si ya tenías síntomas y, como te digo, estabas adecuando nomás tu dieta y tu estilo de vida a esos síntomas. Entonces es evaluar con tu médico a qué grupo de pacientes perteneces, ¿verdad? Si sos un paciente sintomático o asintomático, lo primero. Sí. Y si sos un paciente sintomático categórico, que es la resección de la vesícula, la colecistectomía. Y si sos un paciente asintomático, ahí se define, de acuerdo a tus factores de riesgo, la necesidad o no de retirar esa vesícula igual. Pero de hecho que el tratamiento es siempre la extracción de la vesícula, no de los cálculos nomás. Claro. Se extrae la vesícula porque ya no funciona, ya después va a seguir produciendo cálculos. Va a seguir produciendo cálculos. Porque ya no funciona bien, perfecto. Bueno, tenemos que hacer un corte, doctora. Hacemos un cortecito, a la vuelta continuamos con qué es verdad y qué es falso en el cálculo en la vesícula.
hablando con nuestra invitada, la doctora Nadia Lima. Nuestro programa Verdades, qué es verdad y qué es falso sobre los cálculos en la vesícula. Y tenemos este otro material. Vamos a ver si es verdad o falso. Adelante. Se pueden disolver los cálculos en la vesícula con medicamentos o té natural. No ha sido científicamente demostrado que algún medicamento o producto natural sea efectivo para disolver los cálculos. Algunos medicamentos ayudan a solubilizar las sales biliares y pueden evitar que se desarrollen cálculos en situaciones específicas, como después de una cirugía bariátrica. Sin embargo, en pacientes con cálculos ya formados, el único tratamiento eficaz es la cirugía. Bueno, realmente esto sí que ha sido motivo de mucho estudio científico durante mucho tiempo, ¿verdad? Es categórico que ya está científicamente comprobado que el único tratamiento definitivo para las piedras en la vesícula es la extracción de la vesícula. Pero sí no se ha visto que ningún medicamento ni natural ni de la farmacéutica logre curar esta enfermedad. Yeah. Sí es cierto que quizás encontremos en la farmacia medicamentos como ácidos biliares que en situaciones muy, muy específicas se pueden indicar para disolver cálculos o para prevenir. Por ejemplo, está el caso del ácido ursodesoxicólico, que es una sal, es un ácido biliar que en cálculos muy, muy pequeños, menores de 5 milímetros, y tomando el medicamento por un tiempo largo, aproximadamente 6 meses, teniendo en cuenta que es un medicamento de muy alto costo también, ¿verdad? Puede llegar a disolver los cálculos. Pero también, luego de mucho estudio, se comprobó que en 3 años el 60-80% de los pacientes volvía a tener cálculos en la vesícula. O sea, no tiene sentido hacer el tratamiento porque tenemos el factor genético y el factor ambiental predisponente, entonces la vesícula vuelve a formar cálculos en poquísimo tiempo. Cuando la vesícula comienza a formar cálculos, ¿quiere decir que la vesícula ya no está funcionando bien o quiere decir que el hígado le manda demasiado bilis? Quiere decir que la calidad de la bilis que le manda está muy cargada de colesterol. Yeah. Está muy cargada de colesterol. Sí que la vesícula con el tiempo y con los años puede irse inflamando por la presencia de estos cálculos. Entonces, las contracciones ya no son tan efectivas, la vesícula está como más quieta, se produce un éxtasis y eso hace que con más facilidad se vayan produciendo estos depósitos de barro y de piedritas. Yeah. ¿Verdad? Yeah. Pero la medicación no soluciona el problema de raíz y se vuelve a presentar en muy poco tiempo. Así que como que no vale la pena para un paciente con bajo riesgo quirúrgico y con una prolongada esperanza de vida hacer este tipo de tratamientos. Claro. ¿Y qué es mejor, tener piedritas chicas o piedras grandes o es igual? Es igual porque las piedritas chicas con mucha facilidad son las que tras contracciones bruscas pueden desencadenar complicaciones. Entonces, que la piedrita sea chica no es un factor tranquilizador tampoco para nosotros, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otro material, adelante. No hay riesgo si los cálculos en la vesícula no molestan y no es necesario el tratamiento. En los últimos años, debido al mayor número de estudios de imágenes que se realizan, es frecuente hallar más pacientes con cálculos que no presentan síntoma alguno. Si bien pueden permanecer asintomáticos el resto de su vida, hay un grupo de pacientes en los que no operarse puede ser de mucho riesgo, incluso de cáncer de vesícula. Por lo que, aunque uno no tenga síntomas, se recomienda consultar con un profesional para definir la necesidad o no de una cirugía. Eso es falso, no es que no hay riesgo si los cálculos no molestan, ¿verdad? Así mismo, eso es falso. Hay un grupo de pacientes, por eso siempre recalco que la consulta es importantísima, ¿verdad? Porque hay un grupo de pacientes que por más que
se hizo por una ecografía de control y ahí se encontró la piedrita, tiene factores predisponentes para el cáncer de vesícula. Por ejemplo, ¿cuáles son estos factores predisponentes? Cálculos muy grandes, mayores a 3 centímetros. Esos son indicación ya de una colecistectomía sin necesidad de tener síntomas o tener la vesícula llena completamente de cálculos. Lo que se llama vesícula de porcelana o vesícula calcificada, que eso indica ya una inflamación crónica, que toda inflamación crónica en el cuerpo puede predisponer al cáncer en cualquier lugar del cuerpo, incluso la vesícula. Las paredes, tener la vesícula en la ecografía, que el ecografista te informe que la vesícula está con paredes engrosadas. Y también en poblaciones especiales, como por ejemplo los pacientes asiáticos que tienen mayor predisposición genética al cáncer de vesícula, vías biliares. Sí. Así es, en ese tipo de pacientes también pensamos más en una colecistectomía a pesar de que el paciente no tenga síntomas. Entonces ahí sí hay que indicar la cirugía. Claro. Por eso importantísima la consulta. Si uno no tiene síntomas, a veces como que te quedas con que, bueno, no me tengo que operar. Claro. Pero hay situaciones especiales en las que sí se indica la cirugía. Claro, igual. O sea, si una vez que se descubre que uno tiene que ir a consultar. Así es. Ya ver ahí, ya porque al final hay que operarse. Bueno, hay otra salida. Porque el mito siempre es que la gente viene y te dice, no, a mí ven esto y el cirujano va a querer operarme nomás luego. Y no es tanto así, realmente es una situación demasiado frecuente. Y países súper avanzados de primer mundo que estudian todo lo que hay, han estudiado detalle por detalle esto porque lleva mucho costo para la salud pública por la cantidad de pacientes que consultan por esto. Entonces, todas las guías clínicas recomiendan, ¿verdad?, la cirugía en pacientes sintomáticos y la cirugía en pacientes con estos factores de riesgo para cáncer de vesícula, porque el cáncer de vesícula es una enfermedad que tiene muy mal pronóstico. Entonces es muy importante detectarlo a tiempo y operar. También, antes de que me olviden, pacientes que tienen de forma concomitante pólipos en la vesícula, que también es un hallazgo así bastante frecuente en las ecografías de control. Entonces, si hay pólipos y hay piedras, y generalmente yo ya le recomiendo al paciente que vaya a una resección de la vesícula. ¿Y cuándo le recomendás que no se haga? ¿Hay algún tipo de paciente que le decís, no te hagas nomás todavía? Sí, el paciente joven, asintomático, que se hace por un chequeo de rutina, ese paciente puede quedarse en controles, ¿verdad? Puede quedarse en controles. Ahora es el momento. ¿Por qué? Porque el riesgo de complicaciones es muy bajo en pacientes asintomáticos. 0,2 a 0,3% de los pacientes asintomáticos tienen riesgo de desarrollar alguna complicación. Ahora, que haya sido asintomático al momento del diagnóstico no quiere decir que toda tu vida vas a ser asintomático. Si en un momento, dentro de 1, 2, 3 años, empezás a tener molestias o dolores, bueno, ahí sí ya volvé a consultar porque ya está indicada la cirugía. Ya, pero es interesante porque no quiere decir que la persona que por una casualidad se hizo algún análisis, quiere decir que urgente se tiene que operar. Así Depende del paciente, de la edad y de todo, ¿verdad? Sí, así mismo. Perfecto. Bueno, tenemos otro material. A ver, vamos a ver, falso o verdadero, el siguiente. ¿Se puede simplemente quitar los cálculos y dejar la vesícula? A diferencia de los cálculos renales que se pueden extraer preservando el órgano, no se tiene acceso quirúrgico para extraer los cálculos de la vesícula biliar, pero no tendría sentido hacerlo, ya que esta vesícula biliar ya está enferma y tiene tendencia a formar más cálculos. Por lo tanto, el tratamiento es siempre quirúrgico con extirpación completa de la vesícula con los cálculos. Esas piedras lo son. Sí, son piedras, tal cual, así como suena, piedras son. Veíamos ahí las imágenes por eso. Sí, a veces puede haber mucha cantidad y realmente pueden ser motivo de muchas complicaciones. Ahora, la cirugía y el tratamiento de elección es el retiro de la vesícula completa. ¿Por qué? Porque así como habíamos dicho con la medicación, con la cirugía la misma cosa, no vas a entrar al quirófano, someterte a todo un acto quirúrgico
para retirar las piedritas, suturar la vesícula y que en 2 años otra vez vuelvas a tener cálculos. Generalmente la cirugía es curativa, ¿verdad? No volvés a tener cálculo porque ya no tenés vesícula. Claro. ¿Y qué pasa en la persona que se opera y tiene colesterol y qué sé yo? ¿Qué pasa con eso? Ya no tiene vesícula para que se formen las piedras, pero... Bueno, en un grupo de pacientes esas vesículas esas piedritas pueden volver a formarse en la vía biliar, ¿verdad? Pero no es lo habitual porque ya no se produce pues, en el resto de la vía biliar el éstasis, que también es un factor importante, ¿verdad? Que la bilis esté ahí estacionada esperando a ser utilizada, eso no tenemos en la vía biliar. Una vez que ya no tenemos vesícula, los canalículos biliares y los conductos biliares siguen existiendo. Entonces, toda la bilis que el hígado sigue produciendo, pasa directo a las vías biliares y al tubo digestivo. Ya. Sí es cierto que en algunos casos se pueden volver a formar en las vías biliares, ¿verdad? Pero es una situación ya mucho menos frecuente. Ya. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, está súper interesante, estamos aprendiendo mucho y volvemos con qué es verdad y qué es falso sobre los cálculos en la vesícula. Mucho hemos aprendido ya sobre el tema de los cálculos en la vesícula gracias a la doctora Nadia Lima que está acá contándonos qué es verdad y qué es falso sobre estos cálculos o piedras en la vesícula. Y seguimos aprendiendo porque tenemos otro material. Vamos a ver si es verdadero o falso. Retirar la vesícula causa cambios en el peso del paciente. Algunas personas ganan o pierden peso después de la cirugía y lo atribuyen a que ya no tienen vesícula. Resulta que la vesícula biliar no participa activamente en el metabolismo hasta el punto de provocar un aumento o pérdida de peso. Lo que sucede muchas veces es que la dieta del paciente cambia luego de la cirugía, ya que no siente dolor y termina comiendo un poco más o mejora su alimentación, evitando los alimentos grasos y pierde peso. Así mismo, este mito es totalmente falso, ¿verdad? No hay que culparle a la vesícula. No hay que culparle a la pobre vesícula que ya no está de los cambios en el peso después de la cirugía. Generalmente es algo totalmente relacionado a nuestra conducta, ¿verdad? Que ese asadito, ese choricito que te producía como disconfort o dolor incluso después de comerlo, bueno, a las pocas semanas de retirarte la vesícula te das cuenta que esa molestia ya no está, el cuerpo se adapta perfectamente a la cirugía y no tenés ninguna ya objeción a comer esos alimentos. Entonces, por eso es que se puede producir el aumento de peso, ¿verdad? También hay en una minoría de los casos pacientes que quedan como con mucho miedo, que se cuidan mucho. Entonces ahí quizás se pueda mantener o incluso bajar de peso tras la cirugía, pero es algo que está totalmente relacionado a nuestra conducta, no a tener o no el órgano ahí. ¿Una persona que es delgada puede tener cálculos en la vesícula? Sí, puede tener cálculos en la vesícula. Puede tener las mujeres mucho más, ¿verdad? Pero el equilibrio, la homeostasis del colesterol en personas delgadas, así como sabemos que hay personas delgaditas que tienen el colesterol elevado también, todo el equilibrio del colesterol está muy dado también por factores genéticos. Entonces la predisposición genética entra a ser aquí el factor más importante. O sea, hay que fijarse mucho en el tema de colesterol, no solamente por lo que ya sabíamos, sino también por este tema de no solamente por el riesgo cardiovascular, que es súper importante también, ¿verdad? Pero también por los problemas digestivos que podamos tener a raíz de eso. Claro, o sea, no solamente porque hablando es la gente que tiene exceso de peso o la gente que baja muy rápidamente de peso, ¿verdad? Hay una cantidad de otros factores,
pero una persona delgada que nunca subió ni bajó de peso, pero puede tener su colesterol alto y entonces puede tener... Sí, o tener una predisposición genética. Ah, ya, Tener una predisposición genética o una muy mala alimentación. Existen muchos pacientes Sí. que son súper delgaditos, pero que tienen una dieta terriblemente alta en grasa, justamente porque no suben de peso, entonces comen lo que quieren, Claro. entonces eso hace que les predispone también a tener cálculos en la vesícula. Pasa mucho con los pacientes muy jóvenes, que Sí. como sabemos, los jóvenes por su metabolismo mucho más acelerado difícilmente suben de peso o hacen muchos deportes, a veces tienen dietas muy altas en grasas, muy altas en proteínas animales que colaboran con esto. Claro. Y alguien que tuvo o que tiene piedras en el riñón, ¿es más factible que pueda tener también piedras en la vesícula? ¿O son todos No, totalmente diferentes? Son diferentes, están dadas por mecanismos muy diferentes. Entonces, si bien como ambas son enfermedades muy frecuentes, pueden ser concomitantes en algunos casos, no quiere decir que estén relacionadas. Ya, perfecto. Bueno, y vamos ahora a otro material, el último que tenemos de verdad o falso. A ver. La alimentación será restringida si ya no se tiene vesícula. En los primeros 30 a 60 días después de la cirugía, se recomienda evitar los alimentos grasos. Durante este periodo, el hígado puede no ser capaz de producir bilis en un volumen suficiente para realizar la digestión y el paciente puede tener diarrea. Pasado ese tiempo, la dieta vuelve a la normalidad y es raro tener algún trastorno intestinal por ausencia de la vesícula biliar. El cuerpo se adapta a no tener vesícula. Así es, ¿verdad? Ese mito de que no vamos a poder comer grasa mucho tiempo y de que vamos a tener que cuidarnos toda la vida. Si bien es lo que todos los médicos quisiéramos, Sí. ¿verdad? Que todos los pacientes se cuiden toda la vida, realmente el cuerpo se adapta perfectamente a vivir sin este órgano. Hay un grupo de pacientes, sí, que pueden quedar con una diarrea crónica, ¿verdad? Por el exceso de sales biliares, o pacientes que de repente tenían una gastritis o tenían algún problema en la motilidad intestinal, que esto puede verse empeorado por la ausencia de vesícula. Es un grupo muy, muy menor de pacientes. Te diría que más del 95% de los pacientes se adaptan perfectamente en muy pocas semanas a vivir sin vesícula, ¿verdad? No altera la absorción, ni porque la bilis sigue ahí presente como estaba antes, ¿verdad? Claro. Doctor, te voy a preguntar algo, pero al final, ¿para qué sirve la vesícula si te sacan y vos seguís tu vida normal? Y como te dije, es un depósito, es como un almacén, ¿verdad? Tenés la bilis, se va depositando y se guarda ahí. Lo habitual que haga la vesícula es que una vez que llega el alimento a ese segmento del tubo digestivo, le mandamos una señal para que una alta concentración de bilis venga y disuelva las grasas, porque es como un detergente, Sí. disuelva las grasas para que éstas puedan absorberse. Pero al no tener vesícula, esa grasa está todo el tiempo secretándose al tubo digestivo directamente, ¿verdad? Ay, ya no es así que espera y después pasa cuando hay digestión. Así sino mismo que ahora es. y esa secreción de bilis permanente al tubo digestivo puede producir eso de diarrea, esas cosas, o el cuerpo ya se adapta. El también? cuerpo se adapta. Qué maravilla El cuerpo es el se cuerpo. adapta. En algunos pacientes se puede producir la diarrea y en algunos pacientes, como por ejemplo pacientes que tienen un movimiento gástrico muy lento, una gastroparesia, se puede producir algo que se llama el reflujo, ¿verdad? Que es el retroceso de bilis que puede irritar un poquito las paredes del estómago, o incluso en algunos pacientes con reflujo severo que puede irritar el esófago. Pero son muy, Rarísimo. muy, muy raros, sí. No es lo habitual. Lo habitual es que el cuerpo se adapte a vivir perfectamente sin la vesícula. O sea, si uno se opera de la vesícula, vive feliz y contento sin problema. Sí, la mayoría de los Con, pacientes. sí. obviamente, Sí, sí, sí. cuidándose como tenemos que cuidarnos siempre, ¿verdad? Claro, Porque es- tenemos que cuidar para que todo funcione. Así mismo, es lo que siempre le doy a mis pacientes, que cuando me preguntan qué dieta tengo que hacer ahora, una dieta sana. Claro. La misma que le voy a recomendar a un hipertenso, a un diabético, a un adulto joven, a un deportista, una dieta saludable. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro. ¿Hay manera de evitar tener piedras?
Bueno, podemos disminuir los factores predisponentes, ¿verdad? Llevar un adecuado estilo de vida, ¿verdad? Evitando el sedentarismo, evitando los cambios bruscos de peso. También el consumo alto en fibras. Esto promueve mucho lo que es la motilidad de todo el tubo digestivo, desde el estómago hasta el colon. Eso incluye también la vesícula. Entonces, una correcta motilidad en la vesícula es importantísima para evitar esta éstasis de la que estábamos hablando y la formación de cálculos. Entonces, lo que yo le diría a los pacientes es deporte, mucha agua para tener un correcto movimiento intestinal, muchas fibras, muchas frutas y muchas verduras en la dieta. Claro. Y tener ahí a raya el colesterol, ¿verdad? Así porque es, al final así es eso también. Bueno, estamos aprendiendo, pero como siempre, todo, te quiero contar, doctora, no va a ser una sorpresa para vos, pero todos los profesionales que vienen acá a hablar de diferentes temas, cuando hablamos de cómo evitar, es la alimentación, es el estilo de vida, es dormir lo suficiente, es comer bien, es hacer ejercicio, tomar mucho líquido, mucha agua. Es lo más difícil. Claro, porque si no, no tendríamos ningún tipo de problemas, ¿verdad? Pero es lo más difícil. Realmente, sí, con lo que siempre digo que no podemos luchar es con nuestra genética, pero sí hay muchos otros factores con los que sí podemos ayudar, que justamente teniendo un estilo de vida adecuado. Esto es lo principal. Es lo principal. Ya. Y en tu experiencia, doctora, contanos casos así hay gente muy joven que puede tener y que se opera, hay gente muy mayor, ¿cómo es eso? Así es, se puede ver, incluso en niños se pueden ver ya cálculos sí, se puede ver ya en pacientes desde niños, pacientes adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, hay muchos, ¿verdad? Como dijimos, la principal edad es alrededor de los 40 años, ¿verdad? Que es sobre todo en las mujeres cuando estamos en nuestra edad con mayores picos de estrógeno. Pero también está una población muy, muy especial que es la de los pacientes adultos mayores, ¿verdad? Que frecuentemente también se encuentra esto. Y aquí es donde es muy importante el abordaje multidisciplinario, porque a veces como que tenemos miedo de someterle a una cirugía a un adulto mayor. En este caso, en comunicación con su geriatra, con el cirujano que le va a intervenir, con su gastroenterólogo, bueno, entonces todos nos ponemos de acuerdo y se le pone al paciente en las mejores condiciones posibles para someterse a una cirugía. Que la colecistectomía es la cirugía prácticamente más practicada por los cirujanos, así que hay mucha experiencia con respecto a eso. Sí. Entonces, en un paciente en buenas condiciones, la cirugía en la mayoría de los casos es un éxito. Y disminuye mucho el riesgo de complicaciones, que esto sí puede ser muy severo en este grupo de pacientes. Claro. El tema es las complicaciones. Mientras las piedritas estén ahí quietitas, no le hacen daño a nadie, pero no sabes cuándo eso va a cambiar. Así es. Si el paciente adulto mayor tiene síntomas, tal cual como un paciente joven, se le indica la cirugía. No porque es abuelito, bueno, vamos a dejarle nomás ahí y tratar de no darle tantas grasas y no. Igual el riesgo de complicaciones aumenta mucho desde que hay síntomas y en ellos esas complicaciones sí que son más severas. Y la operación ya no se corta más, ¿verdad? Ahora es con la laparoscopía. Es con la laparoscopía. Hay dos técnicas, ¿verdad? La técnica de la videolaparoscopía, que es la más indicada ahora en la mayoría de los casos, y está la abierta o clásica que de repente se usa en situaciones de extrema urgencia. Entonces, en esos casos se opta por esa técnica, ¿verdad? Pero la videolaparoscopía se hace en la gran mayoría de los casos. El paciente se recupera en pocos días, está otra vez en el trabajo, sin dolor, sin molestias, absolutamente nada. O sea que no hay que alarmarse, pero hay que tomar las medidas necesarias. Así es, no hay que alarmarse, pero hay que consultarse. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un cortecito. A la vuelta vamos a estar con las consultas que ustedes escribieron y enviaron a través de las redes sociales del Doctor en Casa para nuestra invitada. Volvemos ya. Bueno, estamos en la parte final con nuestra invitada, la doctora Nadia Lima, y ella va a responder a las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales. Vamos a ver esta primera pregunta, señor director.
¿Se puede tomar mate o tereré si se tienen cálculos en la vesícula? Importantísima pregunta. Vital. Sí. Sí, claro que sí, no hay ninguna contraindicación. Es más, estábamos hablando recién de que la correcta hidratación es una parte importante para mantener un movimiento adecuado del tracto gastrointestinal y para un paraguayo mate o tereré es parte de su correcta hidratación, así que adelante, ¿no? Ahora sí, no hay ningún remedio yuyo que pongamos en nuestro tereré que vaya a echar los cálculos en nuestra vesícula. Esto es para hidratarnos nuestro tereré de siempre, pero ningún remedio va a echar la piedrita, pero sí se puede tomar sin problema. Mate, tereré, no hay contraindicación. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Qué cuidado se debe tener en el tratamiento de los cálculos en la vesícula en pacientes hipertensos o diabéticos? En este caso lo más importante es la evaluación multidisciplinaria, ¿verdad? Si el paciente tiene una indicación de cirugía, poner al paciente en las condiciones óptimas para programar esta cirugía. Hablar con su clínico para que la presión esté bien controlada, para que los niveles de azúcar, de glicemia estén correctamente controlados, porque sobre todo en los pacientes diabéticos y en cualquier paciente que tenga alguna comorbilidad no controlada, aumenta el riesgo de las complicaciones postquirúrgicas, aumenta el tiempo de recuperación. Entonces es tener a raya esa patología de base que esté bien controlada por el médico tratante para someterse a una cirugía. Los pacientes diabéticos, justamente por ser parte de este síndrome metabólico, generalmente tienen tendencia a tener aumentado el colesterol, a que todo el tubo digestivo se mueva más lento. Es común la gastroparesia, el estreñimiento en el diabético, también la éstasis en la vesícula. Entonces hay muchos pacientes diabéticos con cálculos en la vesícula biliar, así que visitarle al endocrinólogo, al clínico, y que esté en las mejores condiciones posibles con ese tratamiento para someterse a una cirugía. Fantástico. Es eso. Fantástico. Bueno, y esta última pregunta, a ver. ¿Los cálculos en la vesícula son más riesgosos en personas mayores? Sí, bueno, justamente estábamos hablando de que las complicaciones son más severas en pacientes mayores. Entonces, en el paciente adulto mayor, una comunicación con el geriatra, establecer si el paciente tiene síntomas o no. Si no tiene comorbilidades o enfermedades demasiado severas que afecten mucho, que le pongan en demasiado riesgo quirúrgico, bueno, en ese caso se le prepara y se le opera al adulto mayor para disminuir el riesgo de complicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una colecistitis aguda con mucha mayor facilidad puede desarrollarse una sepsis, un shock séptico, una colangitis aguda, que es una infección de las vías biliares, una obstrucción intestinal, una pancreatitis. Todas esas son enfermedades que son mucho más severas y peor toleradas en el paciente adulto mayor. Entonces, prevenir estas complicaciones es fundamental. No hay que tener miedo por más que el paciente tenga 75, 85 años, bueno, tiene cálculos en la vesícula, manifiesta síntomas, se le prepara y se le somete a una cirugía en un abordaje multidisciplinario siempre. Claro. Bueno, genial. Terminamos con la consulta, estamos a punto de terminar el programa, doctora. Algo que no te pregunté, algo que quedó en el tintero o que quieras resaltar o recalcar. Bueno, realmente creo que hablamos de prácticamente todo, pero es muy importante decirle a la gente que consulte, ¿verdad? Que haga la consulta, que no tenga miedo, que no es que porque viene con eso que sí o sí vamos a querer operarle. Realmente en situaciones adecuadas, por más que uno sea asintomático, una resección de la vesícula puede salvar la vida de un paciente y las complicaciones pueden llegar a ser muy severas. Hay muchos pacientes que por temor a la cirugía pasan años con dolor, con restricciones en su dieta y ya se operan de urgencia cuando ya tienen una infección, una colecistitis aguda, una complicación mayor de esta enfermedad. Entonces, importantísimo consultar y perderle miedo a la cirugía, que bueno, la cirugía es el único tratamiento para esto. Entonces, perder el miedo. Y operarse. Claro. Sí. Pero consultar. ¿Y se consulta con el clínico, se consulta con un gastroenterólogo? ¿Con quién se consulta? Bueno, se consulta con el gastroenterólogo, se consulta con el cirujano, porque al final el cirujano es el que hace el acto quirúrgico, sí, ¿verdad? Pero sí también es importante la consulta con el gastroenterólogo para descartar que no hayan otras cosas que estén causando estos síntomas.
No es demasiado infrecuente encontrar que había sido. El paciente también puede tener una úlcera gástrica, que eso es lo que le está causando el dolor, que puede tener un intestino irritable, que puede tener tumores en el colon. O sea, hay muchas otras cosas en el abdomen que pueden doler. A veces la piedra es un hallazgo casual y es el menor de los problemas en un paciente que quizás tiene algo más grave. Entonces, es importante la consulta con el gastroenterólogo para descartar otras causas de dolor. Una vez evaluado todo esto, remitimos a nuestros colegas, los cirujanos, para ya con un ok para que, bueno, aquí está todo bien. Lo único que tenemos aquí es esta piedrita, sacamos y el paciente va a estar óptimo. Entonces ahí, adelante, a operarse. Fantástico. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto tenerte y te esperamos en un próximo programa. Bueno, muchas gracias, un gusto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.